Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Ismael Alvarado de Consenso Latino. Tengo el placer, señoras y señores, de platicar el día de hoy con la doctora Gabriela Navarro Machuca, quien es socia fundadora de Psicovana, que es espacio de atención y psicoeducación en salud mental integral. Doctora Gaby, gracias por estar con nosotros. Hola Ismael, te agradezco de nuevo la invitación y hoy estamos para platicar de un tema, bueno, como todos pues, pero de muy actual interés, muy vigente interés, que ya les dirás. Muchas Sí, cuando gracias. me enteré del tema, doctora, sí me quedé muy intrigado. De hecho, yo llegué a la conclusión que la verdad es un tema, me atrevo a decirlo que es un tema muy tabú, doctora, aún todavía, para muchas Sí, personas. Pues nosotros como adultos, tenemos a nuestros hijos, tenemos a nuestros nietos, tenemos el pago de la casa, del automóvil, el seguro de los autos, de la casa, tenemos tantas cosas encima y eso es nomás en el hogar. Todavía tenemos el trabajo, el estrés del trabajo y nosotros como adultos muchas veces ponemos esa farsa, digámoslo de esa manera, de que no pasa nada con nosotros, que nosotros somos los que estamos, tenemos que dar la imagen de que somos fuertes, de que no pasa nada. Y lamentablemente es algo que afecta a muchos adultos. sí, claro. El estrés, ¿no? Así, El el adulto se hace famoso el estrés. fuerte. Así es. Doctora, platíquenos, ¿qué es el estrés migratorio y por qué está afectando tanto la salud mental de los adultos? Ok, bueno, tú me pediste hablar del estrés, en particular de esta situación de migración, que es algo que ustedes están atendiendo día a día, ¿verdad? Con todos los invitados que ayudan a la comunidad de habla hispana allá. Y bueno, el estrés migratorio es un estrés crónico, no es una preocupación pasajera nada más. Aquí podemos ver que el estrés migratorio se compone de tres aspectos que tiene que ver con el duelo múltiple en varias situaciones donde hay pérdidas. La persona que migra pierde su red de apoyo, hay un cambio de idioma, hay una adaptación a nuevos códigos culturales, una ruptura en el sentido de pertenencia donde ya empieza a amenazar esa identidad. Hay que reconfigurar la identidad de la persona en el nuevo entorno, porque estoy fuera de las costumbres y de las cosas con las que yo crecí y ya no sé si esto es adecuado o no. Y entonces todo eso me da una inestabilidad y la incertidumbre mantenida, sobre todo en aquellos que van en una situación, digamos, como donde no hay claridad y certidumbre de si puedo mantener aquí mi estancia, en donde tengo una preocupación por mi inestabilidad económica, legal. Y bueno, es vivir durante meses o años en una alerta constante, porque vivir con miedo a perder el trabajo, a estar separado de la familia, a no saber qué va a pasar mañana, pues es un estrés mantenido que la verdad afecta desde la psiquiatría. Entendemos que el estrés migratorio se mantiene activado de forma crónica un eje hormonal del estrés, que sería el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, ¿sí? Digamos que en el cerebro tenemos una estructura muy pequeñita en la base del cerebro, que es el hipotálamo y es el sensor que detecta lo que necesita ajustarse, ¿sí? Y ese da la orden a la glándula hipófisis, que es la que recibe las instrucciones del hipotálamo, que es el que sabe qué hace falta y qué no. Y entonces esta glándula hipófisis ordena la liberación a otras glándulas de ciertas hormonas que son necesarias para equilibrar la homeostasis o la estabilidad metabólica en general del cuerpo. Entonces, cuando hay un estrés mantenido y todo el tiempo tenemos que el sistema nervioso no termina de apagarse porque está con una constante amenaza, sino gravísima, como cuando estuvimos en el, ¿cómo se dice?, en pandemia, era algo de incertidumbre constante, que no es un estrés agudísimo, pero sí mantenido, eso desgasta al sistema nervioso, ¿sí? Y el cortisol que libera la glándula suprarrenal, que es la que está arriba de los riñoncitos,
se va por todo el torrente sanguíneo y es el que se encarga de decir, aquí vamos a estar todos bien alerta porque estamos en peligro constante. Y entonces tiene que haber adaptación y cambios en muchos órganos para mantenernos pues con las defensas a todo lo que da, porque aquí hay riesgo, todo el tiempo estamos produciendo mayor cantidad de azúcar, aumenta la alerta, modifica defensa, nos prepara para huir o pelear de una manera sostenida que no, pues ahora sí que no es sostenible y que llega un momento en que se agota, se desgasta y hay una disminución de todo eso. Hay una baja de defensas y empieza a haber un desequilibrio en todas estas áreas metabólicas del cuerpo, donde empieza a haber enfermedades metabólicas, llámese diabetes, o hay una cuestión de autoinmune o de inmunosupresión en donde me bajan las defensas y me estoy enfermando de manera repetida y nunca de repente asociamos que eso tiene que ver con un estrés mantenido con el que nos acostumbramos a vivir, ¿no? Entonces, pues sí, la ansiedad, en una forma constante, llega un momento en que se agota y cae más bien como en depresión. Y ahorita vamos a hablar un poquito más a fondo de esas patologías, pero no todo malestar es patología, pero la migración sí es un factor que vulnera a padecerlas. Muy bien. Doctora Gabriela, ¿cómo es que se manifiesta este estrés en la vida diaria? En mi caso, cuando siento que tengo muchas cosas en la mente, que tengo muchas cosas que no he terminado, cosas por empezar, a mí se me manifiesta como ansiedad. ¿Siempre se nota como ansiedad? No siempre se ve como ansiedad clásica. Muchas personas sí siguen funcionando, pero viven agotadas y hay quienes dicen, no, no estoy deprimido, solo estoy cansado, ¿no? Y ahí es donde suele esconderse el problema, porque muchas veces este estrés sí se manifiesta con una cuestión ansiosa que puede llegar a complicarse a un trastorno de ansiedad y, y por lo general tiene que ver, tanto ansiedad y depresión son primitas hermanas y los mismos químicos, neuroquímicos cerebrales están implicados, la noradrenalina, la serotonina. Entonces, por lo general, van de la mano. Quien padece mucha ansiedad acaba con síntomas depresivos o quien tiene síntomas depresivos tiene algunos síntomas ansiosos y a veces está la cuestión mixta. Podemos tener un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad generalizada o un trastorno mixto de depresión y ansiedad. ¿Y qué síntomas nos hablarían de uno u otro? Los síntomas que se comparten en ambos problemas, tanto ansiedad como depresión, tenemos los síntomas fisiológicos como problemas del sueño, de apetito y comparten la irritabilidad. Si se acuerdan, en nuestra participación anterior que hablamos de los niños, que la tristeza no siempre se manifiesta como con llanto, sino muchas veces con irritabilidad, pueden compartir ambas eso. Pero ¿qué las diferenciaría a cada una? La depresión, digamos, bueno, primero hablemos de la ansiedad, que en este caso es como más frecuente en la cuestión migratoria, se caracterizaría a diferencia de la depresión por las preocupaciones persistentes e incontrolables y excesivas, donde ya me mantienen en un estado de hiperalerta, de inquietud, de no poder tener calma, aunque en teoría ya se resolvió lo que tenía o porque tengo en la mente como si de todos modos algo tuviera que estar al pendiente y hay quien dice es que yo así soy y a veces no es así, ya se está gestando un problema de un trastorno de ansiedad generalizada y la ansiedad también se manifiesta en el cuerpo. Todas las itis que conocemos, las colitis, las gastritis, pues tienen que ver muchas veces con ansiedad y también dolores, dolores de cabeza, dolores articulares, muchas veces son somatización de un estrés crónico, ¿sí? Pero de repente me dicen, no, pero es que no, yo no estoy mal, yo no estoy loco, es que cómo me voy a tomar lo que tú me das, a mí me da mucho miedo. Y les explico y les doy el ejemplo de que muchos pacientes llegan y me dicen, Gaby, es que si yo hubiera venido contigo, hubiera ido, bueno, puede ser conmigo, con un psiquiatra, desde que yo fui al psiquiatra o que vine contigo, dejé de visitar un montón de médicos que antes visitaba, justo porque en realidad atacando el origen
nos regula muchas cuestiones del cuerpo, pero pensamos que está separado mente y cuerpo y no es así. O sea, si se fijan, el cerebro, el hipotálamo y todos estos regulan funciones de todo el organismo, entonces está muy ligado, ¿no? Muy bien. Doctora, una pregunta muy importante. ¿Cómo saber cuándo el estrés ya no es normal y se vuelve en un problema de salud mental? Ok, esa pregunta es muy interesante, fíjate. El estrés deja de ser normal cuando, aquí vamos a ver en esta imagen justo, la ansiedad es hasta cierto punto necesaria para movernos, para activarnos, porque si no me preocupa cómo voy a pagar mi casa, pues no trabajo para sacar el ingreso, ¿no? O sea, la ansiedad en sí no es mala, nos ayuda a resolver y nos ayuda a sobrevivir, huyendo, peleando cuando estamos en una amenaza. Pero, ¿cómo saber que ya no es adecuada cuando la intensidad es demasiada y la persistencia también, en donde ya nos dura semanas o meses? Si ya llevamos más de 2 semanas, 4 semanas con una ansiedad persistente, ya podemos decir que ya y además de eso, eso nos genera una respuesta no adaptativa en lo que pensamos, en lo que hacemos y a nivel físico. Es decir, desde el pensamiento, por ejemplo, el vivir preocupado, con pensamientos ciclados que no me puedo quitar de la cabeza, me siento un poco desconectado, rebasado, ya sin concentrarme, o estoy con pensamientos de que ya las cosas no tienen solución, como de desesperanza, o ya de mayor riesgo, en donde ya estoy pensando en mejor hacer algo en contra mía, pues eso ya es un problema. En cuanto a la desadaptación en mi conducta, sería ya tener conductas de irritabilidad, mal carácter o aislarme o dejar de hacer lo que me toca hacer de mis labores o de mi aseo personal. Y a nivel físico, pues cuando ya empezamos a afectar, como les decía, en la depresión y ansiedad, las cuestiones de sueño, de apetito, cuando hay estos síntomas de somatización que mencionamos, y también, no sé, hasta caída de pelo, hasta vitiligo, etcétera. O sea, el cuerpo pues también habla, ¿no? Entonces, cuando es persistente de semanas o meses, hay una respuesta desadaptativa y además esto está afectando la vida cotidiana, mi funcionamiento en mis relaciones interpersonales, familiares, laborales, académicos, sociales, ya es un problema, porque todos los trastornos mentales en psiquiatría, para que puedan ser diagnosticados como tal, necesitamos sí o sí que haya una afectación en el funcionamiento, ¿sí? Si no afecta mi vida diaria, no es un problema. Y bueno, aquí nos están mostrando una gráfica donde, según datos de la Organización Mundial de la Salud y diversos estudios internacionales en población migrante, la prevalencia de depresión y ansiedad en población general, aquí podemos ver que ronda entre 5 y 10%, pero en contextos migratorios se pueden duplicar y triplicar estas cifras, ¿sí? Y bueno, hablando del estrés postraumático, que sería ya un estrés muy intenso en donde sufro una situación en donde veo amenaza para mi vida o la de alguien más. O sea, vivo una situación traumática fuerte, como viven muchos de los migrantes, sobre todo en migración forzada. Este, Así como los veteranos de guerra que de repente tienen flashback y reviven. Esto ya sería un trastorno por estrés postraumático en donde estoy reviviendo eventos de demasiado estrés o mi cerebro los anula y los evita y evita todo lo que tenga que ver con eso, o estoy reexperimentando y con una hiperalerta y un desgaste físico importante. Si dura menos de un mes sería un trastorno por estrés agudo, pero ya durando más de un mes sería un trastorno por estrés postraumático. Y esto en particular, si se fijan las cifras de la población general comparada con la población migratoria, sí se dispara muchísimo. O sea, es demasiado este tipo de problema que puede quedarse, digamos, yo les digo a los pacientes, es como bebiste algo de mucho estrés y se te quedó como pegada la tecla, por decirlo así, y lo estás reviviendo como si estuvieras ahí tal cual, si no en recuerdos puede ser en pesadillas,
Y bueno, esto estamos hablando ya de un trastorno traumático, ¿no? Que, que en realidad ansiedad y depresión serían como las más comunes, pero esto también suele dispararse bastante en este tipo de población. Muy bien. Doctora, quiero aprovechar, estamos mostrando en la pantalla la página web donde las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, que tengan preguntas o quieren saber más sobre el estrés, que es algo que vivimos todos los días, es el www.psicovana.com. Ahí van a encontrar muchísima información sobre el tema del día de hoy, nuevamente para las personas que nos están escuchando, para las personas que nos están viendo. Doctora, individualmente, como persona individual, tenemos estrés. Cada quien tiene estrés de diferente manera, se manifiesta. Pero platiquemos un poco de cómo impacta el estrés migratorio en la familia y especialmente en los hijos. Pues mira, como tú bien dices o dijiste al inicio, los adultos somos los que nos hacemos los fuertes, ¿no? Los que tenemos que estar enteritos porque somos los que estamos a cargo de resolver todo lo que viene. Pero la verdad es que cuando un adulto está en un estrés constante, a veces sin estar consciente de que ya tiene un desequilibrio y ya está de malas todo el día, irritable, agresivo, pues somos el regulador emocional de la familia y cuando un padre o una madre vive en miedo constante, los hijos lo perciben, aunque no se hable del tema. Y cuando un adulto vive con ansiedad o depresión no tratados, los hijos pueden desarrollar ansiedad de separación, problemas de conducta, trastornos del sueño, la somatización también, ellos les duele la pancita, la cabeza, etcétera, y problemas escolares. Y cuidar la salud mental del adulto es una forma directa de proteger a nuestros hijos. Y si es necesario, pues también los protegemos a ellos, ¿no? Llevándolos también a atenderse. Entonces, y aparte de que podemos hablar de la transmisión intergeneracional del estrés, en donde el papá, además de vivir estresado, em, el verlo estresado, el hijo le afecta y aparte quien suele tener este tipo de problemas de ansiedad y depresión son personas más vulnerables a padecer estos trastornos y esa vulnerabilidad se hereda. Entonces el chamaco pues también es alguien más sensible a tener ansiedad y depresión y entonces pues ahí la cosa peor, ¿no? Entonces así es como afectan. Y esta imagen que les estamos compartiendo, pues tiene que ver en aspectos donde son factores de riesgo clínico para padecer trastornos mentales en este tipo de población migratoria, ¿no? Se habla de que quien tenga un antecedente de una historia psiquiátrica previa donde ha padecido anteriormente a la migración cosas depresivas, ansiosas o algún otro tipo de problema emocional, más aparte si fue alguien que se vio necesitado a migrar, la migración forzada, o si fue separado de su familia, de su pareja, si no tiene su red de apoyo, si ya tiene antecedentes de un trauma previo y está sufriendo discriminación, serían factores que aumentan, digamos, los puntos para tener pues como mayor susceptibilidad a padecer alguno de estos problemas. Entonces, aquí podríamos hablar de la diátesis estrés que se maneja en la salud mental, que este modelo de diátesis estrés habla donde los trastornos mentales no solo aparecen con el ambiente o solo con la biología, sino que es una interacción entre ambas, ¿sí? Y digamos que en este caso de la migración, la persona que llega a ser vulnerable, ya sea genéticamente o neurobiológicamente en la conformación pues sí, como del sistema neurobiológico que tiene o de situaciones de estrés a los que fue sometido en las primeras etapas de su vida, es más vulnerable. Y por otro lado, tiene el evento estresor, en este caso sería la migración o la violencia que pudo haber recibido, o la pérdida de sus seres queridos, o la separación de ellos, o pérdida económica, o pérdida de cultura, pues eso genera el riesgo de desarrollar un trastorno mental. Entonces, no quiere decir que todo migrante vaya a tener una patología, porque quien tenga mayor resiliencia y maneras de adaptarse
al estrés adecuadas o más saludables, pues no precisamente, pero muchos de ellos sí están como más vulnerables y no solo se resuelve con fuerza de voluntad y no solo se resuelve hablándolo, a veces el cerebro, pues, digamos, necesitamos un apoyo para poderlo regular, ya sea con nuestra red de apoyo familiar, en la cuestión social y bueno, a veces ya médica, ¿no? Muy bien. Doctora Gabriela, ¿qué ayuda realmente a las personas que viven esta incertidumbre? ¿Y cuándo buscar ayuda profesional? Le hago esa segunda pregunta porque al principio dije que es un tema a veces tabú entre nosotros los adultos, especialmente en los hispanos, en los latinos, como lo mencionamos, nosotros damos la imagen de que somos fuertes, pero a buscar ayuda aún todavía es tabú. Sí, claro, o sea, todavía se dice que, pues, el que ya busca ayuda es porque ya no pudo solo, es débil o porque no está loco, ¿no? Incluso te lo digo, no solo en la población general, incluso en el área médica, como médicos, los que no estamos en el área de salud mental, de repente tú ves que te llegan colegas de otras áreas médicas que dicen, es que ¿por qué necesito venir contigo y tomar algo? Si, ¿por qué? Porque tengo que llegar a este punto como si fuera lo más dramático y caótico del universo, ¿no? Pero bueno, Ujú. ayuda a entender qué está pasando en la mente, en el cuerpo. Es importante que ayuda a las personas, me preguntabas, validar lo que sienten y que hay una causa real, ¿sí? Y sirve para aprender a regular el sistema nervioso, el poner límites al consumo de noticias muchas veces. O sea, sí está bien estar informado, pero también estar sobrealimentando ese estrés con solo tragedias. A mí me gusta mucho lo que ustedes abordan porque comunican, pero a la vez proporcionan ayuda, ya sea legal, en este caso emocional, y pues no se trata como comunicadores solo alarmar, ¿no? Sino de dar herramientas. Y bueno, la psicoterapia llega a ser fundamental. ¿Cómo saber cuando sí se necesita ayuda? Bueno, una adaptación normal sería cuando tenemos una nostalgia intermitente, cuando estamos ansiosos levemente en algunas situaciones, donde tenemos de repente algunos problemillas de sueño, pero no son algo persistente, sino ocasional. Y llego a Ujú. disfrutar momentos buenos en donde de repente me estreso, pero pues conecto de repente con las cosas que me dan placer, que me dan como ánimo, la compañía de los míos. Y bueno, pues mi funcionalidad en la cuestión trabajo, amigos, eh, no sé, académicos y salir menor, pues está conservada. Ya se habla de un trastorno adaptativo en donde ya tendríamos que ayudarnos de un apoyo psicológico cuando ya hay un malestar emocional persistente, donde ya empieza a haber algo de llanto, más intolerancia, empieza a haber problemas de sueño, aunque sea esporádicos, o que mi sueño no es reparador, duermo pero no descanso, o tengo alguna dificultad para adaptarme al nuevo entorno y sigo renegando y no me hallo y no quiero y quiero volver y donde sigo aferrado y me cuesta soltar, donde la funcionalidad ya empieza a afectarme, ya empiezo a tener problemas en mis relaciones interpersonales o a funcionar como yo quisiera en mis labores, ahí ya es un trastorno adaptativo que vale la pena empezar a apoyarnos de psicoterapia y que en su momento, si se llega a complicar, pues sí es válido y es de valientes pedir la ayuda a otro nivel psiquiátrico, ¿no? Donde diríamos, donde sí o sí no habría ni que dudarlo y buscar una ayuda profesional psiquiátrica, pues ya cuando hay como un riesgo real en una depresión severa, en una ansiedad muy importante con ataques de pánico o cuando Ujú. ya hay pensamientos de riesgo o cuando ya no puedo dormir por días y estoy, o sea, alguien que no duerme, la verdad es un criterio de hospitalización psiquiátrica, alguien que no ha dormido más de 2, 3 días, eso pues ahora sí Ajá. que vuelve loco, como decimos coloquialmente, a cualquiera, o sea, nos desestabiliza bastante. Entonces, esos sí serían señales donde sí o sí tenemos que buscar esa ayuda a otro nivel.
pero la verdad es que, como te decía la otra vez, las películas nos tienen en muy mala fama. No, no, no somos así tan malos. La verdad es que ya que nos conocen y saben nuestra labor, mucha gente acaba apreciándola y agradeciéndola. Ajá. Doctora, usted y yo podemos platicar todo el día, especialmente sobre este tema. Espero que podamos platicar más sobre este estrés en otra ocasión. Pero antes, doctora, de despedirnos, usted me mencionó sobre un taller que viene muy pronto. Sí, 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 les quiero compartir que en mis redes, en la página que ya tuvieron a bien compartir de mi página web y en las redes sociales, tendremos la información para un taller de depresión. Vamos a iniciar con un taller de depresión donde vamos a profundizar más el tema con un espacio educativo estructurado, en donde profundizaremos para que conozcas qué tipo de depresión tienes o la de tu ser querido y qué la origina, presencial, bueno, en línea, pero en vivo, para poder interactuar y resolver dudas, profundizar y también con estrategias muy específicas, digamos, como meditaciones y cosas que puedes usar antes de llegar a otro nivel que sería el apoyo farmacológico, con cosas muy puntuales y de mucha utilidad. Y ya luego seguiremos con el de ansiedad, pero ese es el que les quiero invitar por ahora a toda tu audiencia. Doctora Gabriela, muchísimas gracias por compartir su tiempo con nosotros. No, pues gracias a ustedes por la invitación y por sumarnos ambos a esta labor de ayudar a todos los que necesitamos esta información tan tabú, como dices. Gracias.